tercer episodio, Celebrando a Ranganathan. Yo soy Mariana. ¿Y mi vaso? Hola, soy Corina. Nuevamente estamos aquí para compartir sobre las lecturas que hemos realizado celebrando a Ranganathan. O en mi caso, las que queremos hacer antes de que esto se acabe. Mi nombre es María Emilia, bienvenidos. Bueno, entremos en tema pues. Bien, el episodio de hoy se llama Celebrando a Ranganathan porque nos vamos a basar básicamente en dos de las leyes propuestas por él, donde dice que cada libro tiene su lector y cada lector su libro. Así es. Entonces vamos a conversar un poco de esos libros que han cambiado nuestra vida, que nos han marcado de forma positiva y hasta negativa, y del proyecto de vida que tenemos a largo plazo de leer algunos libros antes de morir. En mi caso, antes de los 40, veamos si los cumplo. Que es pronto. Perdón. Pero ese, como decía Mariana en el podcast anterior, no es el tema de este podcast. No es el tema, eso podemos dejarlo para un podcast posterior a este. Así es. Bien, entonces, a ver, ¿qué libro te marcó, Corina? A ver, libro que me marcó, no tanto que me marcó, sino un libro que me pareció así bien diferente, porque es un libro que se llama Operación Jesucristo, No lo he leído. que el autor es Og Mandino, y el enfoque que él le da no es religioso, a pesar de que él ha escrito libros religiosos, Ya. que tienen que ver con la religiosidad, con O el sea, él es muy catolicismo. espiritual. Ajá. Sí. El enfoque que él le da a este libro es como que si él estuviera dentro de ese escenario o de esa época y él estuviese viviendo la pasión y resurrección de Jesús. Y él se sintió implicado, así como cuando gritaron crucifícalo, como cuando le escupieron la cara, como todas esas escenas, que cuenta la Biblia. Como que él era testigo de eso. Como que él era testigo y partícipe. Entonces es bien crudo de la manera como él hace la narrativa. Y a pesar de que no le da un enfoque religioso, lo hace de la manera más humana. Ya. Y del arrepentimiento que él puede sentir como persona estando en una situación como esa. Ya. Entonces me pareció bien interesante porque a mí en esa época yo creía mucho en muchas cosas y que ya no. Y me marcó porque me marcó así como que un antes y un después. Ya. Así que sí, para mí fue bien importante ese libro. Ya. Así que esa es mi experiencia con Operación Jesucristo de Og Mandino. Viste, yo no me acuerdo de los autores de los libros en general. O sea, yo de verdad que soy muy mala para eso. Yo me acuerdo de algunos títulos, pero de ¿Y los ustedes? autores... Pero algún libro así que... A mí me gusta yo leo todo, hasta el papel de baño lo leo. Pero, o sea, ¿cuál es mi preferencia? A mí me gustan los libros grotescos, de terror, de suspenso, ese tipo de literatura me gusta full. Y me gusta mucho Lovecraft, me encanta el planteamiento de terror que él hace, me encanta Edgar Allan Poe, recibí un gran regalo, gracias, de la colección de libros de cuentos de Edgar Allan Poe. Y mi placer culposo es leer Stephen King. O sea, Okay. me he leído todos los libros de Stephen King, Pero te gusta. Resplandor, y me encanta ese misterio, esa trama y todas las tripas, la vaina, eso. O sea, ¿te gusta terror? Me gusta terror. Porque Suspenso. O sea, No, porque es no suspenso todo- terrorífico. Exacto. Ok. Porque sí hay un poco de tema sangriento y el tripero y la vaina, pero Porque a mí me gusta el suspenso, pero no me... No, la sangre no. no, a mí sí me gusta. Y me gusta full, el tema de suspenso, me gusta Sherlock Holmes. Todos los cuentos de Sherlock Holmes me encantan. Bueno, la abuela se está leyendo los libros que trajiste de Sherlock Holmes, Sí, ¿no? que le presté y está súper enganchada. Mi abuela es, de hecho, la mejor lectora que yo conozco. Así es, En 84 realidad, yo años también. tiene. Y lee un montón. Quisiera leer la cuarta parte de lo que ella lee. La O verdad sea, que en sí. esos libros de Sherlock Holmes que trajiste, aquí están dos, aquí atrás. Son 3 volúmenes con todo el compendio de Ajá, todos y los más o menos cuentos. cuántas páginas tienen, María? Yo diría que 500 páginas cada volumen. 500 páginas que se ha leído ¿Desde del día? domingo. Entonces, no, ya te daré menos tiempo leyéndose. Me dijo hoy que ¿Desde es domingo? domingo. Ah,
desde el domingo. Y bueno, solo para ustedes que no van a saber cuándo ocurrió esto, estamos hablando de que todavía no tenemos los 8 días. Exacto. No Así ha cumplido todavía 8 días y ya lo está terminando. Ya lo está terminando, lo termino Sí. ahorita. Una media hora creo yo. Y está fascinada. Sí, ella le encanta. Así Y que lo, ya por el volumen 2 y 3 de 1. lo más maravilloso de mi abuela es que ella lo lee completo, a los 3 meses se le olvida que lo leyó y se lo vuelve a prestar y me dice, ¡wow! ¡Qué libro tan fabuloso! Vuelve a leer. Es chévere por eso. Así es. Es más fácil mantener en la biblioteca personal. Es más fácil mantener entretenida. A mí me pasa eso también. Yo supongo que con los años me va a suceder con mucha regularidad. Pero hay un libro A mí que... me pasa hasta con las películas. Exacto. A mí también. Sí, es que pasa. Hasta con la vida misma hay cosas que hay que olvidar, les cuento. Totalmente. Pero hay otras que no te puedes olvidar porque te vuelven a pasar y das vueltas. Ah, y bueno, eso es un karma, eso es otro tema. Hay un libro que yo he leído 6 veces. Ajá. El mismo libro me lo he ¿Y leído te 6 acuerdas veces. cuál? Claro, El túnel. De Ernesto Ah, el Sábato. túnel. Ah, eso, Ok. ese sí es bueno. Y me lo he leído todas las veces y todas las veces he conseguido un significado diferente en la trama de la historia. De estos dos, del entramado de Yo los leí eso personajes. cuando estaba en el colegio, pero no es un libro tan fácil de digerir. Es un libro complicado porque primero que la trama no es lineal Exacto. y la primera vez que yo lo leí tenía 10 años. No, yo tenía, sí, no sé, Yo 12 lo leí, máximo. no me acuerdo qué edad No, yo tenía. tenía 10. Fue de... O sea, en mi casa había una biblioteca, era un mueble con libros Ajá. y realmente la única que era lectora era yo. Ujú. Entonces yo iba a este ya lo leí, había... Ibas agarrando lo que había. Claro, la enciclopedia de Disney, me la mamé completa. Después vino, o sea, fui sacando todos los libros que había ahí. Y uno de los primeros que conseguí fue El túnel. Y mi mamá, el título le pareció súper inofensivo y yo empecé a leerme el libro. Y búsquenlo, es muy bueno. Sí. Básicamente es un libro donde él está narrando desde la cárcel un crimen que cometió. Ok. Entonces, pero la perspectiva del libro va desde el final al principio, o sea, él está Ah, narrando. va en sentido contrario. Sí, exacto. Sí, reverso. Entonces, cuando el libro termina, tú dices, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Entonces, es buenazo. Pero, o sea, él está en la cárcel, él cometió un crimen y yo a los 10 años, ¡wow! Mira, esto sucede. Claro, exacto. Era un héroe que escribía desde la cárcel para ti. No, de alguna manera. no, al ¿Lo veías contrario, así? no. O sea, ¿pero por qué hizo esto? Hay gente mala en el mundo. Y después entiendes que, o sea, después cuando lo leí la segunda vez, pero es que él no era tan malo, está pobrecito. Y después la tercera vez dice, ay, pero como que, no, ya está. Pero quizás se trata más, no de lo que el autor escribía, sino Sino cómo de lo cuál era tu interpreta. perspectiva. Exactamente. Porque tu diferente vivencia edad. es diferente, la edad es diferente, Claro. tus valores han cambiado, Por eso mismo. tus expectativas han cambiado. Exacto, por eso mismo lo he leído tantas veces. Cada vez que lo leo me doy cuenta o sea, Alguna cosa mira, nueva. Pero es que no, y de fíjense, la perspectiva mía, cómo ha cambiado con respecto a la trama. así es. Ujú. Fíjense que pasa. A veces tenemos en la mano un libro y empezamos a leer, no te engancha. Sí, pasa. Ajá, y lo dejas. Y llega un momento de tu vida en el que tomas el mismo libro que habías empezado a leer y te engancha y te fascina y te marca. Es verdad. Yo tengo 2 libros en la casa que están así, los compré nuevos porque dije, voy a retomar mi hábito de la lectura. Y leo 4 o 5 páginas y se Sí. queda ahí. Sí, porque no me gusta. A mí me pasó eso con un libro, no sé si ustedes lo han leído, que se llama Las mujeres que danzan con los lobos. Sí, cómo no. Ajá. Yo me compré el libro, es un ladrillo, sí, pero son varias historias. Ajá. Entonces yo empecé a leerlo y dije, ay, qué pereza esta vaina, Es no, pesado. no puedo más con esto. Pero después, en otras circunstancias de mi vida, lo agarré y empecé a leerlo. Y dije, wow, cuánto crecimiento, cuánta sabiduría hay en esto de ladrillo que yo no había cogido antes. Porque bueno, eran etapas diferentes. Pero coño, el libro es... Los últimos sí, libros es que yo denso, me he leído denso. son los libros que tú me ¿Lo dijiste tienes todavía? No, yo lo dejé en mi Ya. biblioteca. del embarazo.
Ay, eso fue muy ¿Ves? lindo. Eso es importante. ¿Por qué leíste eso? ¿Por qué leíste? Bueno, Cuéntanos. obviamente no lo leí porque era algo que necesitaba en ese momento, era una información que necesitaba con muchas ansias además. Durante el embarazo leí fue puras cosas de maternidad, de cómo, primero de cómo debería cambiar la barriga, qué pasaba en ese momento con mi bebé, cómo iba creciendo, qué se le iba desarrollando. He Eso leído, te da una paz porque sí. dices, mira, esto es normal. Exacto. Sí, estamos muy bien. No, todo bien. El libro me lo está diciendo. Sí. Eso fue, y bueno, algunas cosas de padres en apuros que me diste también me Ujú, acuerdo. sí, He leído como unas 3 o 4 guías para padres, que bueno, de alguna manera es lo que he necesitado últimamente. Yo leo Es que, full. pero ¿saben algo? No hay ningún libro que guíe a los padres, para los que todavía no tienen hijos. No hay, no existe. Sí, yo ahora No hay un entiendo libro, no hay más un mi manual. mamá. No hay. Cada día No entiendo hay. más a mi mamá. Porque cada hijo viene con su propio manual. Y Sí. cada padre trata de interpretar ese manual. Claro. Exacto. Sí, Pero eso también es otro tema de otro podcast, por favor. Ese sí es largo. Eso nos llevaría unos 130 episodios. Por lo menos, por lo menos. O sea, A ver, ¿qué otro ¿será que esa gente todavía no ve? libro? Sí. Vamos a comprobar que estamos grabando. Así es. Fíjense, también hay edades que yo considero en mi experiencia en las que debemos o no leer un libro. Sí. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, chica, guagua, adolescente, Guambra. guambra. Bueno, pero aquí se dice guagua también porque yo todavía soy una guagua. Sí. En Ecuador se dice guagua. Guambra es para los Y adolescentes. guambra también, Guambra, sí. Pero yo, guagua, pues, ¿qué pasa? O sea, La cigota. calma. Bueno, y leí libros que creo, hoy por hoy, considero que no era la edad más óptima o el mejor momento para yo haber leído. ¿Por qué? Porque, a ver, había muchos conceptos que no manejaba, muchas experiencias que te relataban de esos libros que yo no tenía ni la más mínima idea. Primero por orientación familiar, en orientación sexual, en orientación en general de la vida. Porque, por ejemplo, uno de esos libros fue Alicia. Ay, sí. Pregúntale a Alicia. Pregúntale a Pregúntale a Alicia. Alicia. Es bruta. Bueno, es que a mí me gusta eso. Entonces, y yo pienso que mi orientación en ese Claro. momento no era la más adecuada para yo enfrentarme a un Poder libro de ese interpretar eso. estilo. Tendría yo como unos 12 años. Además, mi vivencia cuando yo tenía 12 años es muy distinta a la de Mariana, a la de María Emilia, incluso de los adolescentes de hoy, que a lo mejor lo leen y más bien les parece fresco, o les parece natural, o les parece normal. simplemente un diario de Un diario de alguien X que es hasta su compañero de Exacto. colegio. Ya. Pero en mi época, no es que esté tan vieja, pero bueno, Bueno. eso para mí fue impactante. Entonces yo considero que sí hay que ver un poco como padres, como orientadores, como docentes, como guías, tutores, de saber más o menos de qué trata un libro para que nuestros hijos, nuestros compañeros, alumnos, sepan si deben o no leer ese libro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que, vinculando esto con el tema de Ranganatha, cada lector tiene un libro. Entonces, deberíamos nosotros, desde bibliotecas, desde la promoción de la lectura, recomendar estos libros adecuados para cierto tipo de edad. Porque sí hay libros que No son tan fáciles de que no, digerir. y que no debe, o sea, por ejemplo, Alicia, pregúntale a Alicia, es un libro muy crudo acerca es el diario de una adolescente que consumía drogas. Y ella habla de toda su experiencia y tú vas dándote cuenta cómo ella se va adentrando en este mundo vicioso y muchas cosas que le pasan, las alucinaciones que ella tiene. O sea, es un libro muy crudo
Y si tú lo vas a Sí, leer mamá. siendo adolescente, teniendo 12, 13 años, que lo leas con un adulto que te explique todo lo que pudiera estar mal ahí. Sí, porque podría más bien estar fomentando quizás el consumo de drogas. Oh, wow, imagínate. Lo Lo que de se que las puede manos ver. se me van a convertir en Sí, gusanos, o o sea, sea, Sí. puede verlo quizás por otro lado. entonces Se este puede- tipo es de un arma libros, de doble filo, en realidad. Exacto. este tipo de libros debería acceder un adolescente con la guía de un adulto que pueda explicar. Y estaba en una colección, porque estaba Pregúntale a Alicia, las otras Alicia, la del reformatorio, ¿cómo es que era? Nace de Inocente. El único romántico para adolescentes se llamaba como que Mi Pequeño Amor o algo así. ¿No lo leíste? No, Era de ese la no misma recuerdo. colección. Pero Ese no lo esa agarré. no me acuerdo. Ese No, no. creo que no llegué a ese. Sí, yo creo que sí, porque yo saqué esa colección del mismo sitio que tú. O sea, estaba ahí. Ok. Entonces, el libro era de, imagínate la vaina, uno adolescente, así todo hormonal y todo decrépito. Ajá. El libro hablaba de dos adolescentes que se roban las tarjetas de crédito de los papás o algo así y se escapan a Venecia. Por supuesto que yo quería agarrar la tarjeta, raspar De esa su vaina, papá, y pobre señor. menos mal que mi papá no tenía tarjeta y me quería ir a Venecia. Yo no tenía con quién irme porque la chica tenía, era la enamorada, ay, qué divina, entonces vamos a escapar a Venecia. Y ellos eran como que gringos, ¿no? O sea, desde Estados Unidos hasta Italia raspando esa tarjeta para llegar a Venecia. Pobrecito ese papel. Ajá, y yo decía, ¿y dónde estará la tarjeta de mi papá? Ellos, No "Ya se lo tiene. tengo". Creo que todavía no tiene tu papá Es tarjeta de probable que todavía no tenga. Entonces, tú decías, bestia, yo me quiero ir también, porque yo no tengo ganas de irme a Venecia. ¿Cacha? Y este era el más sutil y dulce y... De los libros. de, más de la, suave, de de esa la- de colección, esa de esa colección. colección. Había otro que se llamaba Zárate, que era de una chica alcohólica. Había otro que era, ese sí no me acuerdo cómo se llamaba, que era de una secta. Era la misma colección. No me acuerdo. Yo me los leí todos porque yo soy morbosa y me encantan estos Yo libros. leía poesía, así que conmigo no cuenta. Bueno, yo también he leído poesía. Hemos leído de todo un poco, Sí. ¿ves? Fíjate, no solo nos hemos ido por una sola línea de la literatura, pero sí nos ha gustado. A mí, por ejemplo, me encanta, me fascina Mario Benedetti. Me encanta, me fascina. ¿Qué más te gusta leer? A ver, ¿qué más me gusta leer? Bueno, hay un libro que leí que me parece una descripción impresionante porque tú percibes hasta los olores, el libro del perfume. Bueno, es bueno. La Muy descripción bueno. es tan Es tan que- específica sí. que tú puedes sentir que percibes los olores. Yo creo que un libro es bueno, o sea, a mi gusto. Un libro es bueno cuando el libro es tan descriptivo que te lleva a eso. O sea, a imaginarte el sitio, que tú sientes como tu mente empieza a volar y llega a ese lugar. Así es. O puedes hacer cosas como esas de oler un perfume, imaginártelo. Para mí, ese es un buen libro. Esa es la magia de la Esa es lectura. así. Y eso es lo que deberíamos de sentir cuando leemos. Y eso es Ajá. lo que deberíamos transmitir para que los demás ¿Cómo harían entusiasmen. ustedes que trabajan? O sea, mi mayor especialidad es biblioteca. No es biblioteca, es archivo. Y en el caso de ustedes que trabajan hacia bibliotecas, ¿cómo harías tú para fomentar la lectura? Wow, eso está bien complicado en este momento para mí. ¿Por qué? Trabajas A con ver, adultos, porque más yo trabajo difícil. con adultos. Es un poco más difícil. Sí. ¿Por qué es un poco más difícil? Porque a veces así de plano, somos críticos Ujú. de qué tipo de lectura hace la otra persona, ¿verdad? O qué tipo de autores, o hacia qué línea de literatura, o incluso hasta de lo que estudia la persona. Juzgamos o criticamos. Entonces, eso para mí, en cierta forma, tiene cierta barrera. Sin embargo, dentro de esa actividad de promover y de buscar el incentivo hacia la otra persona es preguntar como qué tipo de lectura te gustaría. Es más, con que de 50 personas una lea para mí es un logro. Claro. En tu biblioteca hay Por gente que ejemplo. va a utilizar el espacio para leer, o sea, no para...
señorita Corina, présteme el libro de Ingeniería 5 que me mandó el O sea, lectura profesor. por ocio, dices Sino, exacto, una lectura Realmente, de disfrute. no, ¿Ustedes realmente tienen no ese tipo de tenemos. literatura? No tenemos, porque son bibliotecas técnicas Claro. especializadas. Entonces, no estamos, o sea, no estamos dentro de nuestro repositorio, no tenemos literatura. Y Sin también embargo, debe ser un tema de presupuesto, queremos hacer eso, tenemos eso en mente, un sería proyecto. bueno. Y hacer algo así como un club de lecturas, un círculo de Exacto. lectores que vayan por literatura, que vayan más allá de lo que voy a hacer un deber, una investigación, Exacto. una tarea. Entonces, Porque claro, eso ese es una tipo de forma. literatura también puede ser de disfrute, ojo. Claro. Claro. Porque es algo de investigación que le sirve a la persona como extra. Pero, por ejemplo, nosotros leíamos cosas que tenían que ver de bibliotecología y archivología que no siempre eran para un deber, pues, sino justamente para ir aprendiendo otras cosas. Claro, de enriquecimiento personal Exacto. Profesional. y profesional. profesional. Pero no tenemos, o sea, para esa otra parte, como dice Mariana, de ocio, no tenemos espacios. ¿Y qué estás haciendo Lastimosamente. tú, o sea, ustedes en realidad, porque tú tienes un equipo Buenas. que queremos además mucho? Muy bueno, En tu equipo están haciendo algo para este nuevo año que apenas estamos comenzando de alguna manera, buscar fomentar la lectura de lo que ustedes tienen. Fíjate que sí. Promocionar libros, algo que han hecho. Recientemente vamos a crear con una facultad, recientemente salió la idea de crear un club de lectores. Ajá. Y se van a proponer libros que se van a leer mensualmente o bimensual, Pero de literatura. De literatura, Ya. que se pueden buscar digital o el que lo tenga impreso. Okay. Y la universidad va a hacer lo posible por adquirir aunque sea 1 o 2 ejemplares para empezar con esta, como una prueba piloto, a ver cómo nos va, y para incluir a la comunidad. ¿Y qué tal si además de eso le dicen a los estudiantes como un incentivo que traigan la literatura que tienen en casa, que no leen, pero que obviamente los libros están en buen estado y todo esto? Aparte de donaciones, quizás algún intercambio. Eso puede ser. Eso lo podemos considerar muy buena idea, Mari. O la Gracias. suelta del libro. Casi que les presto las salas si traen y donan un libro. Una cosa loca, pero que le pueda traer un incentivo a los estudiantes de que hagan una limpieza de los libros que ya han leído, porque no todo el mundo hace, por ejemplo, lo que hace Mariana con el Lectún. Muchísima gente lee un libro una vez. Y ahí se queda de guardapolvo en la casa, en la estantería, y no se hace el trabajo del reciclaje. Que la gente pueda ver, pueda leer de nuevo y se vaya siguiendo pasando ese libro, y valga la pena que todas esas páginas que fueron algún día un árbol, pues tenga realmente larga vida. Sí, tienes mucha razón. Muy buena la idea, la tomaré, me la voy a aplicar yo. ¿Y tú, mi Mari? Ahí hay estrategias de lectura, pero es un poco más fácil trabajar con niños. Sí, niños es lo más divino. Lo máximo, sí es. La verdad es que sí. Y la gente se disfraza hasta de conejo. Sí, para promocionar la lectura. Y no te dan regalías. Pues. Es súper lindo trabajar con niños en el tema de promoción a la lectura, porque ellos tienen, o sea, unos niveles de sorpresa y de engancharse es mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Y es rico trabajar con ellos porque a ellos les encanta que tú les cuentes historias, les encanta que tú... lo que yo hacía es, por ejemplo, empiezo a contarles una historia hoy y les digo mañana regresen. Y entonces continuamos con esa historia mañana y ellos vuelven por saber cómo qué pasó. Así es. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, ahí tengo un club de fans ahí, son niñas pequeñas, pero les encanta el tema de misterio y suspenso. Y entonces yo me leo el cuento de Edgar Allan Poe, lo filtro y se los narro para la edad de ellas. Entonces cuento les cuento la historia en 3 partes y ellas las 3 veces vuelven y a la semana siguiente regresan por otra historia. Entonces lo que yo hago en los recreos es que les cuento una parte y regresen en el próximo y volvemos y así las tengo enganchadas
hasta que logré que se llevaran, no un libro de Poe, sino los libros de los cuentos de Horacio Quiroga. Pero Los cuentos de animales de Horacio hasta Quiroga. que hasta que ahora tomen ustedes Y ahora vengan y lean. cuenten Ajá, conmigo. entonces eso es lo que hacemos. Ellas en el recreo vienen, van leyendo cuento por cuento y me vienen a contar la historia a mí. Y Bien, Mariana, sí. ¿y qué edades tienen esos Niños. grupos? O sea, tengo diferentes targets. Estas nenas tienen entre 8 y 10 años. Es una excelente edad para para desarrollar el hábito de la lectura. La verdad es que uno debería promover la lectura desde que el bebé está en el vientre. Sí. Y eso, bueno, le desarrolla destrezas inconmensurables, el vocabulario, la socialización, etc. Pero las bebetecas también son excelentes, excelentes. Acá por cierto, podemos encontrar una biblioteca súper linda para niños, auspiciada por una universidad. Dentro de la Universidad Católica acá, Ajá. pueden encontrar la Chiquipuse, es bellísima. Ah, ok. No llevaba Bristol. Es bellísima. Ya tú llevaste acá ahora. Chiquipuse. Es excelente, excelente. Yo pienso que desde ahí, incluso desde que el niño no sabe leer, Claro. debemos empezar a inculcar el hábito de la lectura. Yo te iba a comentar sobre lo que estábamos hablando de la promoción de las lecturas, que yo creo que hay dos cosas también que intervienen en eso. No nada más la edad de los adultos, sino uno. Claro, como Porque promotor. a mí no me... Exacto, como promotor. Como promotor. Porque a ti no te da pena hacer, entre comillas, porque al final no es así, pero hacer el ridículo de niños, porque sabes que ellos lo van a disfrutar. A diferencia de adultos o de niños más grandes que son De adolescentes adolescentes. también, De adolescentes. no sientes ese temor a que te juzguen. Pienso que eso también es parte de... Es que es Y complicado. entonces no es fácil ser promotor de la lectura. Además que la lectura infantil pues es quizás menos abierta en el sentido de que los intereses de los niños no son tan amplios, o a lo mejor estoy equivocada, que lo de los adultos. No, loca. Hay cuentos infantiles que tú te siembras y dices, Dios mío, ¿en serio un niño debería leer esto? Sí. Sí. Pero, y está bien, o sea, desde mi perspectiva está bien, porque los temas no pueden ser todos, sí, porque fuimos tan felices para siempre, y eso no, No, es la porque vida, esa no es eso la vida, no sí. es la vida. Entonces, hay unos libros de niños, hay libros que te cuentan acerca de la pérdida de un ser querido. No sé si te acuerdas, disculpa Mariana, uno que se llama 13. Claro, y otro Y que es un libro para niños de 9 y 10 años. buenísimo, Buenísimo. Sí. Y a mí me impactó. es bueno. Y es muy bueno. Se llama 13. No recuerdo el autor. la Dice la verdad. antigua. ¿Sí? Sí. Bueno, Lice la Antigua. Excelente autora. Muy buena, excelente. muy buena. El libro 13 es muy bueno. Lice, perdona. Qué horror. Ya no le escribas más ni por el WhatsApp. Ya sabes, Lice. Hay muchos libros, incluso Buenísimo. hay de María Fernanda Heredia. Hay unos libros que Yo no me he leído ninguno de esos libros que ustedes dicen eso te los leíste cuando estabas trabajando en la biblioteca En escolar. la biblioteca escolar. Es que te cambia la vida. Sí. La biblioteca escolar te cambia la vida. Sí. No tengo el gusto. Porque No. lees Aún. para poder recomendarle a los chicos. Claro. Debes que- leer para poder recomendarles. Claro. Porque no puedes decirles, léete este libro y después me cuentas. No. Tú tienes que saber qué le vas a decir, Claro, qué vas a porque leer. si no lees, te va a pasar como nuestro bebé. Véanlo. Sopa de pollo para el alma. Sesión gastronomía. Y eso es una historia de la vida real, no creas que lo inventamos solamente para el meme. Lo vimos. Igual también hay uno que se llama La Naranja Mecánica, que también lo encuentras en Ingeniería Mecánica. Dios mío. No puede ser. Ubicado, sí. Sí. Bestia. ¿Ustedes se leyeron Sí. La Naranja Mecánica? No, la verdad no lo he leído. No, No lo he leído. Ese libro es mi target. Ya. Full violencia, full cosas sórdidas así. Es bueno, bueno, Pero sí bueno. lo he escuchado, pero no lo he leído. Eso es un muy libro que debemos leer, Sí, entonces. sí. Exacto. Yo voy a empezar a hacer mi lista hoy. Anótenlo. Debemos hacer una La lista, naranja mecánica como primera. Ajá. Bueno, no sé, no estoy segura que a ustedes les vaya a gustar ese pero libro. bueno, pero si no nos gusta lo podemos decir.
Ya. full violencia, full cosas sórdidas, así. Es bueno, Pero sí lo he escuchado, pero no lo he leído. Eso es un libro que debemos leer, Sí, entonces. sí. Exacto. Yo voy a empezar a hacer mi lista hoy. Anótenlo. Debemos hacer una La lista. naranja mecánica como primera. Ajá. Bueno, no sé, no estoy segura que a ustedes les vaya a gustar ese Pero libro. bueno, pero si no nos gusta lo podemos decir también. Exacto. Es válido. No necesariamente lo que le gusta a Mari o a ti me gusta a mí, viceversa. Y es que por No. eso es que este episodio se llama... ¿Qué? Celebrando la Ranganata. Y entonces, Mariana, Yo sabía que era calma. Ranganata, pero no me acuerdo que lo celebró. y lo peor es que quien puso el nombre fue ella, solo para que lo sepan. Así, ella es así. Para los que no la conocen de verdad, Yo- ella es así. Diré, para que vean que no es mentira. Yo les Estoy dije... poniendo las notas para empezar a hacer la lista. Ok, la naranja mecánica, number one. Ujú. A ver, ¿qué otro libro deberíamos leer? Yo soy la menos lectora de nosotras tres, entonces hagamos una lista de libros, en mi caso, aclaro, en mi caso, para leer antes de los 40. Bueno, en mi caso, antes de morir. Muy bien. Yo me doy un plazo de un año. Ya, entonces hagamos ese reto. Ah, Hagamos hecho. un plazo de este año de Ok. leernos una cantidad de libros. Como los libros que ustedes han leído, a lo mejor no es lo mismo que le gusta a Mariana y eso, podemos hacer una sugerencia de libros, quizás unos 12 para que Bien. escojan 6, Bien. ¿ya? Ajá. Pero la idea es leernos 6 de esos libros. Ok, perfecto. 6 libros hasta el final de año. Hasta el final del año. Ok, para 6 Exacto. libros, está bien. Me parece Sí, interesante. Bastante saludable. Bueno, pero no valen libros de infantiles de los que traen dibujos sin Tampoco. palabras. Y no valen las lecturas que le hacemos a los hijos. Exacto. Esas no para ti. valen. O sea, Esas no yo valen. tengo 6 meses leyendo Buenas noches, Luna. Todas las noches. Te la debes saber de memoria, supongo. Claro que sí. Buenas noches, Luna. Y dijo la vaquita sobre la luna. Claro que me sé de memoria porque me la leo todas las noches. Yo tengo que buscar unos cuentos nuevos, porque yo sí le tengo full libros a Christopher, pero cuando lo empecé a leer me di cuenta que no eran para la de Christopher. O sea, yo le hice una colección de libros de Mickey, de cuentos Claro. de Mickey, tiene una colección, tiene otras para más grandes que es de heroínas, otras de héroes de la vida real, que está Mahatma Gandhi, Sí, cosas esa así. colección está bien bonita. Preciosa Bien, Pero sí, colección. está muy chiquito. Pero exacto, no es una lectura para él. Entonces yo le tengo otros así muy sencillos como ¿cómo se llaman los perritos estos que ellos ven? Se me fue el nombre. Paw Patrol. De las Paw Patrol. Paw Patrol. Ajá, tengo unos No, cuentos de no. Paw Patrol, o sea, pero tengo un solo libro que es de cuentos para dormir, pero no tiene suficientes imágenes como para que él asocie. Ya. O sea, yo empecé a leerle y me di cuenta realmente que no iba a ser muy fácil. Ya. Porque él, claro, él trata de relacionar las imágenes y no es suficiente. Pero Así que hay un entre la libro- última lista, que no serán los míos nada más, danos una lista de libros, tú que trabajas en la biblioteca escolar. Para La niña de 2 O años. sea, para niños que no saben leer, Exacto. los libros más chéveres, que yo los amo, son libros, hay libros con textura. Okay. Entonces dicen, bueno, y llegó al burrito, y tú pasas de la mano sobre el Ajá. libro, y el burrito, le tocas la piel al burrito, Ya. y tiene textura terciopelada de piel de burrito. Okay. ¿Cacha? Y entonces pasas la página, y entonces vino el cerdito, y pasas la mano, y tocas la piel del cerdito. Esos Ok. libros son Oye, geniales como los que dicen cuentos para comer. porque enganchan full Al niño. al niño. Okay. Hay otros libros que son de emociones, por ejemplo. Fíjense, para niños pequeñitos, con todo, hay libros de diferentes, o sea, que abordan diferentes temas. Temas. Entonces, a mí se me ocurrió la fabulosa idea de enseñarle a mi hijo desde muy pequeño a Sí, me relacionar acuerdo de todo emociones. Sí. Entonces yo le compré Me varios faltaron. libros de las emociones. Tiene un libro de un ratón. Entonces la situación del ratón va cambiando página por página. Y la cara del ratón tú la puedes cambiar, gira, es una ruedita, gira, Ajá. y tú vas poniendo la emoción del ratón de acuerdo a la situación en la que está. Okay. Por ejemplo, el ratón entró a la cocina y se puso muy feliz porque encontró un pastel. Entonces tú ruedas y le pones das cara una feliz. Okay. Entonces después, pero cuando aló el plato se rompió y el pastel se derramó. Entonces le Puso pones triste. cara triste. Ajá. Esos libros son súper chéveres y los niños empiezan a manejarlos aún sin saber leer. Entonces es bien interesante
la respuesta que tú obtienes de los chicos, aunque ellos no saben leer. Hay unos libros súper lindos que vi en estos días en una biblioteca infantil que se llamaba Las princesas también se echan pedos. Y habla de que las niñas no tienen por qué ser perfectas. Ay, qué bueno. Me Porque parece bien porque las súper. niñas las han idealizado solo con princesas, con que sean perfectas. Y como me dice una de mis amigas, las niñas a veces también sueñan con ser solo heroínas. Exactamente. A veces soñamos solo con ser Saiyajines. Entonces, los niños en general no tienen por qué ser perfectos, los niños tienen que ser niños. Y este libro es muy gracioso porque habla que las princesas también se echan pedos. O sea, Perfecto. es muy bonito. Entonces, fíjate, hay de diferentes temáticas y tú puedes incentivar valores en los niños aún sin que sepan leer. Ya. Y estos libros ayudan. Hay libros de cómo afrontar la pérdida de tu mascota, hay libros de cómo afrontar el divorcio de papá y mamá. Eso que es algo más común y es real. Y a cualquier Y además, a uno como papá, eso es una ayuda inconmensurable. Cuando tú te sientas y lees un cuento y entonces, o sea, ¿Tienes alguna esa idea de cómo situación, afrontar tú la situación? exacto, y te ayuda a ti a guiar a tu hijo en esta situación, porque ¿te acuerdas del cuento que te leí? Ajá. Ahí decía que Ya. te ayuda full con el tema de apoyo Afrontar alguna en situación diferentes en la casa. situaciones en casa, exactamente. Perfecto. Ujú. Bueno, empecemos con la lista. Ok, A ver. yo propongo La naranja mecánica de Ley. Ya. Americano. Número 1, La naranja mecánica. El segundo libro es Una vida con propósito. El túnel, tercero. Igual. 13 de Lisette la Antigua. Cualquiera de María Fernanda Heredia. Estoy harta de todos. Ah, Ese. también lo leí. Ese se le da por todo. Me Oye, eso recomendaron, está al pero mejor fíjense, estilo. yo no lo he leído, pero me recomendaron La insoportable levedad del ser. ser. ¿Lo has leído? Sí, Es de muy Milán bueno. Kundera, es muy bueno. Sí la leí, pero ya no me acuerdo. Ese Bueno, sí lo Ese, leí. anótalo porque Mi deberíamos mamá leerlo. también También muchas leí El cosas. arte de amar, muy bueno, de Eric Fromm. En Ecuador tenemos muy buenos escritores. Muy bueno. Sí, de verdad y que escritoras en realidad. Sí. Hay un libro de Leonor Bravo No he leído a Leonor Bravo. que es para niños también. Se llama Dos dragones y una bruja. Ya te voy a decir. Es excelente. En el libro aparece Santa Claus, aparece el coco, aparece una bruja, aparece Oye, un qué dragón. bien. Es bellísimo, Mm. bellísimo, bellísimo. Tienen que leerlo. Ese es uno de mis libros favoritos A ver. de autores ecuatorianos. El libro de Leonor Bravo se llama Dos cigüeñas, una bruja y un dragón. Yo creo que tú me lo dijiste. y no Es lo leí. bellísimo, es para que te mueras de risa. Y al final hacen una fiesta todos los personajes Sí, emblemáticos no lo leí, entonces. de nuestra No infancia. lo recuerdo. Es demasiado bueno. El último libro que leí se llama Gabriela. No me acuerdo cuál es el autor. Ya lo voy a buscar. Y es la historia de un transvesti. Dios. Súper ¿Y tú fuerte. crees que no? No, yo lo leí. Yo creo, ese sí creo que lo leería. O sea, sí lo leería, sino que me imagino lo duro. Ya tú te imaginas la trama, porque la mayoría de la gente transvesti o con que son homosexuales, siempre tienen que luchar con muchas cosas. Por sus derechos, Sí, por la luchan igualdad. contra muchas O cosas. sea, y aquí... contra muchos prejuicios. Ajá, Exacto. prejuicios. Esa es la palabra. Y exactamente eso es lo que retrata este libro. El tema de prejuicios, de toda la realidad que ellos deben enfrentar, de lo expuestos que están a que cualquiera juzgue su vida, cuando básicamente la vida es tuya, o sea, tú debes decidir cómo vivirla y esperar que los demás respeten eso. Es muy bueno el libro porque te hace reflexionar acerca de lo afortunados que somos de vivir una normalidad en nuestro desenvolvimiento social. Es bastante interesante el planteamiento que Ya hace. sabes que debes prestarnos también. No, Sí. ese libro me lo prestaron, ya Bueno. lo devolví. Ya lo Ay, conseguiremos, no, claro. Gabriela. Gabriela. Y la A está entre paréntesis. Gabriel A. Ah, Ajá. ok. Es muy bueno, Ya. altamente recomendado. Ya. Bueno, con esto tendríamos en teoría unos 9 libros, pero ¿qué les parece si los 3 que faltan los completan ustedes?
díganos qué libros deberíamos leer, cuáles son sus recomendaciones. Y justo después de que salga este podcast, saldrá el Instagram y diremos cuál es el reto. El reto de este año. Faltan 3 libros. Ustedes los proponen y en base a sus propuestas y a lo que hemos recogido el día de hoy, vamos a entonces entregarles a ustedes un reto por los próximos meses que quedan de este año. ¿Qué haremos juntos? Vamos a hacer Haremos, claro. Ok. Nosotros 3 y ustedes. Yo no tengo problema en volver a leer esos libros. Yo Por tampoco. séptima vez. Por lo menos Voy a leer la Sí. séptima vez. Exacto. Chao, amigos. Mañana lo compramos. Gracias por Suscríbanse. acompañarnos. Síganos. Gracias. Este espacio es patrocinado por Dognos, el conocimiento es nuestro negocio. El Rey Pernil, el mejor sándwich de Quito. Y alguito más, mi besi.